Vamos. En la localidad de Chazón se enfrentaban la Alianza y el Guillermo Reni de Wenceslao Escalante, el equipo visitante con nuevo técnico en el banco. Hablamos de José Orlando Sanabria, sustituyendo en ese puesto a Mario Zanón, quien había quedado afuera del equipo de Wenceslao Escalante durante la última semana. Miguel Quinteros con el pelotazo sobre el área de la Alianza, envío largo en la búsqueda de la llegada de Brúa. El que salía y se quedaba con esa pelota era el arquero Chabrando. Banco de suplentes de la Alianza, centro al medio, el que se lo pierde es Miguel Rodríguez, el que recupera es Andrada. Toque de Gauna, pelotazo al segundo palo, envío arriba, la paraba Francischetti, la media vuelta por encima del horizontal, se iba esa pelota y se iba la primer chance de la Alianza entonces de convertir el primero de la tarde. Balón por izquierda, Sánchez con la pelota, envío al primer palo, el que se chocaba eran Chabrando con el jugador Ortiz. Allí el árbitro atándose sus cordones, el partido que continuaba, Alianza que atacaba, en este caso con Enzo Andrada, jugando para que la tenga el número 11 Biancheta, envío otra vez para Andrada, pelotazo para Gauna, búsqueda por izquierda, el negro que levanta la cabeza, mete el centro al primer palo, aparición de Francischetti, que mete el frentazo al primer palo, quedaban todos parados en la defensa, lo perdía el jugador Beccaria, no llegaba Belino, miren el envío allí, la llegada de Francischetti, entrando solo por el medio del área, Valencia defensiva de Guillermo Reni de Wenceslao Escalante, que tenía la primer caída entonces en la tarde del domingo, tras ese gran centro de Gauna y la muy buena búsqueda de Francischetti para meter el frentazo. Así empezaba entonces perdiendo su debut José Orlando Sanabria al frente de Guillermo Reni. La pelota de Brúa, jugada para Miguel Quinteros, centro de Quinteros sobre el área, el primer poste buscaba Chabrando que salía y se quedaba con el balón. De Sorsi que observaba desde el costado de la cancha y en la mitad del campo varios que buscaban la pelota de Sánchez, poniendo para Miguel Quinteros que ganaba, metía después el derechazo, llegaba a las manos del arquero Joaquín Chabrando, se quedaba con tranquilidad con esa pelota. El que va a meter ahora es Gauna, buscándolo a Francischetti, quiere meterse entre los defensores el número 7, va a llegar hasta el fondo, enganche de Francischetti, toque atrás, el envío de Biancheta, el rebote y después el que buscaba era Andrada, aunque no podía, sale entonces recuperando en la mitad Guillermo Reni con Basualdo, pelota para la visita, búsqueda de Miguel Quinteros, caía Reni y se estaba quedando con pocas chances de clasificación, daba en la barrera ese balón, pelota de Pereira que juega para Miguel, Miguel que quiere enganchar, pierde pero vuelve a recuperar, estaba el 7 en el ataque queriendo armar justamente ese ataque, mete en profundidad, el que no puede de cabeza es Basualdo, la pelota termina fuera del terreno de juego, se perdía la chance en la llegada el Guillermo Reni. Allí dando indicaciones de Sorsi y Reni que va a llegar nuevamente con una pelota detenida, el centro de Miguel Quinteros y el balón después de la entrada por el medio de Beccaria termina yéndose muy arriba del horizontal, seguía observando Sanabria y la pelota que venía al segundo palo, cabezazo por ese sector, el que termina rechazando es Gauna, se salvaba increíblemente la Alianza tras la llegada de Pereira en el cabezazo, Chabrando que quedaba a mitad de camino y la pelota que terminan rechazando de esa manera, entraba el auxiliar, no, fuera, otra vez se quedaba allí en el camino. Más indicaciones de Sanabria, sobre todo en la mitad de la cancha y la platea bien ubicada, cómodamente ubicada la señora, disfrutando del partido. Envío largo, pelotazo de Chabrando en la búsqueda de la mitad de la cancha, Basualdo que ganaba, Miguel Quinteros que la mete hacia adelante, el que va a buscar es Pereira, está el primero, está el empate, no, se le entrega a las manos de Chabrando,
cómodamente ubicado. El arquero se termina quedando con ese balón, observen bien, allí está, parece que va a definir de la mejor manera Pereira, toma la decisión, pero le entrega un pase a las manos de Chabrando, que tranquilo y seguro se queda con la pelota. Después de la llegada del 9 se perdía el empate, el centro delantero del Guillermo Reni. Pelotazo de Miguel Quinteros, que le termina dando un tanto incómodo, se va por arriba del horizontal, seguía cayendo Reni 1-0 de visitante, seguía la Alianza consiguiendo un buen triunfo en su casa. Basualdo que encaraba, pero el árbitro decía que hasta allí se terminaban los primeros 45 minutos, de esa forma se iban al descanso con Reni debajo en el marcador, con la Alianza ganando por un tanto contra 0 el partido. De esta manera entonces estaban las cuestiones allí en el partido en la localidad de Chazón. Enzo Andrada con el envío, cabezazo arriba, por encima del travesaño se iba la pelota, el que no podía en la marca era Berías, el balón terminaba yéndose detrás del arco. Una más para la Alianza, el árbitro que retaba a un jugador y al mismo tiempo hacía sonar el silbato. Centro entonces para la Alianza, el rebote y Belino que termina tapando increíblemente esa jugada. Llega bien el arquero, observen por el primer palo la definición, y Belino que tapa para sacar lo que era el segundo de la Alianza, el segundo del equipo de Zorzi. Villán que va en Milla, el 8 que toca, entrega para Biancheta, taco del 11, Milla que sigue, encara por derecha, la pone en profundidad, pero no se entendía con Biancheta, por eso Belino se termina quedando bien con esa pelota. Pereira con el balón, tocando por el centro, la juega para Bruba, llega Joaquín Chabrando, que le comete penal, el árbitro dice que no, hay falta del 1 contra Bruba, vamos a ver. Allí va, la pelota la controla el 10, no la controla, pero Chabrando va y pone contra la pierna de Julio Bruba. Era falta, era penal, primera chance que le quitaba el árbitro del partido al equipo de Sanabria, ahora dirigido por Sanabria, decíamos, de tirar desde los 12 pasos. Sin embargo, el Guillermo Reni iba a llegar al empate. Aquí la pelota la tiene Sánchez, quería jugarla, tienen que rechazar desde el área. La imagen de los técnicos, la imagen de Sanabria y de Zorzi, una más para la Alianza. Pelota que venía sobre el medio, el que remata era Biancheta, el que se quedaba con las ganas por el medio era Francischetti, que llegaba y no lo encontraban con el pase. Algo más de Andrada, el toque hacia el medio, querían llegar pero no podían. Desde el fondo ganaba el hombre de Guillermo Reni, hablamos de el jugador Berías. Centro de Miguel Quinteros, envío sobre el área, varios que buscaban, Berías con el remate, la devolución, Bruba que saca, la deja por allí el arquero Chabrando, y otra vez Miguel Quinteros con el envío, cabezazo, mano pedían, segundo penal pedido en la tarde, pero vamos a ver si efectivamente fue o no. El árbitro va a mostrar una amarilla por las protestas. Y aquí está la jugada, el cabezazo era de Paparelli, da en el rostro del hombre de la Alianza. Vamos a ver más detenidamente y de cerca el balón como da en la cara. Entonces allí estaba del jugador Ortiz y se salvaba la Alianza de una llegada bien cobrada, en este caso por el árbitro, o excelentemente tomada la decisión por el juez del partido, que decía que no había penal. La pelota daba en el rostro y por eso la cuestión seguía como hasta el momento 1-0 en favor de la Alianza. Centro, cabezazo, el que peinaba era el hombre de Reni y el balón termina en el córner tras la llegada. El que andaba por allí defendiendo era también el jugador número 14, Ferreira. Los retos del árbitro para una alcanza pelota, le dice vaya de aquel lado señor, lo acompaña hacia el otro lado. Milla con el centro al primer poste, la pelota que llegaba, que entraba, Biancheta que no podía, el balón de Rodríguez abriendo hacia afuera nuevamente, la jugada de Enzo Andrada que busca hasta el fondo, el remate que termina detrás del arco de Belino. Más cambios en el Guillermo Reni, ya estaba Ferreira, se venía Seco ahora en el partido para el equipo visitante. Centro desde la derecha, el rechazo que va a llegar queda justo para que Miguel Quinteros la coloque de esa manera. Decíamos, iba a llegar al empate Guillermo Reni, de esta forma Miguel Quinteros se anotaba en el marcador, aunque demasiado todavía no le servía ese punto. La pelota venía en el aire, Chabrando que sale con los puños, se la termina entregando a Miguel Quinteros para que defina de esa manera el número 7 que venía de convertir ya en el domingo anterior. Aquí
se sumaba nuevamente entonces a los goles en la tarde del domingo. Jugaba de esa forma Miguel Quinteros la pelota, la terminaba metiendo en el arco. Una de las protestas de Sanabria que le decía, cobranos una para nosotros, al árbitro del partido. Empezaba de esta forma también José Sanabria a hacerse sentir desde el costado. Falta de Bonapache contra el jugador Andrada. Le sacaban la amarilla al hombre, al defensor del Guillermo Reni. Segunda amarilla de la tarde, tarjeta roja, y de esta forma la visita se quedaba con un hombre menos. Allí veíamos la falta de Bonapace, le cruza el brazo en el rostro a Enzo Andrada y debía ser cobrada la falta y además también correctamente mostrada la amarilla. Ya tenía una, por eso el árbitro le termina mostrando la segunda y como corresponde la tarjeta roja. De esta manera Reni, entonces decíamos, se quedaba con uno menos en el terreno de juego. Estaba empatando el partido 1-1. Se venía el Pito Luján rumbo al campo en la Alianza, que tenía esta posibilidad de Miguel Rodríguez definiendo dentro del área con la pierna derecha. La tira por encima del travesaño. La hacían vista en el área. Esa pelota se iba demasiado cerca. Allí una nueva chance entonces para la Alianza. Se preparaba el Pito, se preparaba Víctor Luján para entrar en el terreno de juego. Una más para la Alianza. Centro largo con un hombre menos. Aguantaba Reni en lo que podía, a pesar de haber sido perjudicado en la primera. Y aquí también para la definición de Francischetti tras la llegada en el ataque. Falta del hombre número 7. Sin embargo, el árbitro decía que no existía, lo dejaba seguir, y Francischetti, que iba, definía ante la presencia del arquero Belino. Ahí va a buscar Paparelli, le pone con todo el cuerpo desde atrás. Francischetti gana la posición, pero de forma ilícita. El árbitro decía que no había falta, dejó seguir, cobró el gol, y de esta manera entonces la Alianza se ponía nuevamente en ventaja por 2-1. Repasamos y vemos nuevamente la jugada. Se frenaba inclusive por allí el jugador Berías, esperando que el árbitro cobre la falta. No la cobraban. Una amarilla más por las protestas, en este caso para el número 11, Sánchez, el juez del partido, que bastante mal había cobrado durante todo el encuentro. Sin embargo, allí esta vez cobraba el gol para la Alianza, decíamos, de forma ilícita, ya que Francischetti llega, le pone todo el cuerpo al jugador Paparelli y va y define ya ante la salida de Belino para el 2-1 de la Alianza. Se ponía encima en el marcador nuevamente. Llegada de Reni por arriba, Pereira, que después de su vuelta no puede encontrar el camino al gol. Víctor Luján en el borde del área para el ingreso. El grito del cuarto árbitro en el cambio lo dejaba sordo al Pito, y aquí la jugada que llega al empate al Guillermo Reni de Wenceslao Escalante. Centro al área, otro desvío corto, otro rechazo corto en realidad. Allí está, varios a la cabeza, la dejan dentro del área. Esta vez es Sánchez el que encuentra la posibilidad para definir con pierna derecha. La manda dentro del arco, la manda contra las piolas, y ahora el partido estaba 2-2. Luján con la jugada, toca adentro, que no llegaba a Francischetti. Allí se va a quedar el 7 con el balón, toque hacia atrás, la va a encontrar dentro del área bastante solo Milla, que busca en el remate otra vez, y en la segunda oportunidad aquí Belino se queda con la pelota. Ojo, decía Sanabria desde el costado, y la Alianza que seguía presionando, ya que estaba con un hombre más en el terreno de juego. Había logrado poner el partido en ventaja en 2 oportunidades, quería hacerlo por tercera vez consecutiva, pero Reni iba a aguantar bastante hasta el final del partido para mantener la paridad, para mantener el empate en 2. Milla y la salida por derecha, toque corto para Víctor Luján, otra vez el 8 que corría, iba Paparelli a bajarlo, Milla que terminaba revolcándose en el piso, y el árbitro que le mostraba la tarjeta amarilla era más anaranjada para el número 6. Se iba entonces Milla, claro, rabia, la bronca, pedían tarjeta roja, el árbitro mostraba solo la amarilla en esta oportunidad. Belino que se quedaba con el centro, más de la Alianza, Francischetti tocando hacia la izquierda para Rodríguez, más posiciones adelantadas pedidas, pero que el árbitro no daba, y después Luján se perdía la chance tras la tapada del arquero Belino. Falta en el medio campo del jugador Seco. Y aquí vemos otra vez la chance. Miguel Rodríguez, que
remata con pierna zurda, Belino que tapa, ahí está, desde atrás, tapa Belino, el que no la puede terminar de sacar es el jugador Ferreira. Sanabria que ya observaba con preocupación desde el costado de la cancha, viendo que el partido se termine. Ese 2-2 estaba dando al menos un punto en la tarde del domingo, punto que no servía demasiado, pero que al menos terminaba sumando. Otro remate por encima del horizontal, Sanabria que observaba. Bueno, yo no me interesa, vos seguís hablando y te retirás. Y después de tanto hablar, claro, el árbitro venía ahí, lo percibía de expulsarlo al nuevo técnico del Guillermo Reni de Wenceslao Escalante. Una más para la visita, remate de Miguel Quinteros a las manos de Chabrando. Así estaba el arquero que quería sacar la contra. Basualdo con el balón, termina perdiendo en la mitad del campo de juego. La escapada para la Alianza, la pelota puesta hacia la izquierda, cobraban posición adelantada después de línea, cobraba de esta manera la llegada de la Alianza, le quitaba lo que podía ser el tercero Serven. Muy lejos de estar en posición adelantada, el hombre que llegaba por izquierda, Serven totalmente habilitado en esta, se equivocaba el árbitro del partido para la Alianza, terminaron empatando 2-2 el equipo de Sorsi y el de Sanabria en Chazón. Chao, viejito. Chao, viejo. Vamos. Chao, Enzo. Chao, la familia, Encito. Gracias. Chao, viejo. Uno siempre está amargado por el resultado, que nosotros creíamos un poquito más, pero los chicos vos los ves que dejaron todo y hoy hicieron un buen partido y podríamos haber ganado. Sí,